Hola, bienvenido al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.12 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: dos líquidos que no reaccionen químicamente se encuentran en un tubo doblado como el que aparece en la figura 15.21. Demuestre que las alturas de los líquidos por encima de su superficie de separación son inversamente proporcionales a sus densidades. ¿Ok? Y ahí nos escriben una relación que tenemos que demostrar. Antes de empezar con ello, vamos a explicar lo que es esta palabra inversamente proporcional. Pero vamos a hacerlo con una expresión más sencilla. Por ejemplo, esta de aquí. Ya hemos hablado de esa expresión y la hemos trabajado. Dice que la presión es igual a la fuerza dividido entre el área. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerle números a esto con un ejemplo. Vamos a decir que tenemos una fuerza de 10 newtons y que se está aplicando en un área de 2 metros cuadrados. Por lo tanto, esto nos dará 5 pascales. 10 entre 2 es 5 y newton sobre metro es lo mismo que pascal. Entonces ahí tenemos ya nuestra presión. Vamos ahora a hacer que la fuerza varíe, es decir, ya no va a valer 10, sino que ahora va a valer 20. ¿Qué es el 20 del 10? Es el doble. Entonces, ¿y qué le pasa a la presión? Si yo divido 20 entre 2, esto me da 10. ¿Ok? Entonces aquí lo que podemos notar es que cuando mi fuerza pasó de 10 a 20, es decir, incrementó al doble, ¿qué le pasó a mi presión? Pasó de 5 a 10, que también es el doble. Entonces, ahí podemos ver una relación que es directamente proporcional. Cuando una aumenta, la otra también aumenta de la misma manera. Si la primera cantidad aumenta al doble, la segunda cantidad también va a aumentar al doble. Si fuera la primera aumenta el triple, la segunda también va a aumentar al triple. Lo mismo pasa si disminuyera. Por ejemplo, que ahora en lugar de 10 newtons fueran 5 newtons. Y sigue dividido entre 2 metros cuadrados. Si yo divido 5 entre 2, esto me da 2.5 pascales. ¿Y qué le pasó? De 10 newtons pasó a 5, es decir, disminuyó a la mitad. ¿Qué le pasó a la presión? De 5 disminuyó a 2.5. 2.5 también es la mitad de 5. Entonces, cuando aumenta la primera cantidad, la segunda también. Y lo mismo cuando disminuye la primera, la segunda también. Pero ahora, ¿qué pasa con esta palabra? Inversamente proporcional. Bueno, aquí lo que podemos decir es que la presión es inversamente proporcional al área. Vamos a explicar por qué. Ahora la que vamos a hacer variar es al área. Ahora en lugar de que sean 2 metros cuadrados, vamos a regresar la fuerza original que era de 10 y ahora el área va a ser de 4 metros cuadrados. ¿Qué le pasó al área? Aumentó al doble. ¿Y qué le va a pasar a la presión? Si yo divido 10 entre 4, esto también da 2.5. Entonces vemos que cuando aumentó la presión, ¿qué le pasó al área, a la presión original? De 5 pasó a 2.5, entonces disminuyó. ¿Pero por qué es entonces inversamente proporcional? Porque vemos que el área pasó de 2 a 4, es el doble, y ahora en la presión disminuyó de 5 a 2.5, que es la mitad. Es decir, cuando una cantidad aumente al doble, la otra va a disminuir a la mitad. Cuando aumente al triple, la otra va a disminuir a una tercera parte. Si aumenta 5 veces la primera cantidad, entonces la otra disminuirá a una quinta parte. Por eso es inversamente proporcional. Y ahora, ¿por qué en esta relación que tenemos aquí se dice que demuestre que las alturas, a partir de aquí, demuestra que las alturas son inversamente proporcionales a sus densidades? Vamos a explicarlo. Vamos a tomar primero como referencia a H1. Vemos que la densidad 1 está en la parte de abajo de la fracción. Entonces ocurre lo mismo que ocurría con la presión y el área. Vemos que el área era inversamente, o más bien la presión era inversamente proporcional al área, pues la misma situación va a pasar aquí. La altura 1 va a ser inversamente proporcional a su densidad, o sea, a la densidad 1, la del mismo líquido o fluido. ¿Qué pasa si nosotros tomamos ahora como referencia H2? Aquí primero vamos a voltear la fracción, es decir, nos quedaría H2 dividido entre H1 es igual, y si volteamos un lado de la igualdad, tenemos que voltear el otro también. Quedaría entonces densidad 1 entre densidad 2. Pues vemos que ocurre la misma situación. Al tener la densidad 2 aquí abajo,
podemos decir que tiene una relación inversamente proporcional con H2. Entonces, es por eso que nos están pidiendo demostrar esta igualdad de dónde sale. ¿Ok? Para hacer eso, vamos a imaginar que aquí tenemos dos fluidos. De hecho, este ejercicio o esta figura ya la habíamos utilizado en un ejercicio en donde teníamos mercurio y agua. Y habíamos concluido que esta columna, este dato nos lo daban, era de 1 centímetro de mercurio. Y lo que nos preguntaban era cuánto tenía que medir la columna de agua para que hubiera equilibrio y que el mercurio pudiera aumentar, porque originalmente el mercurio estaba aquí y aumentaba 1 centímetro su altura. Entonces concluimos que la altura del agua tenía que ser de 13.6 centímetros. ¿Por qué 13.6? Porque el mercurio es 13.6 veces más denso. Entonces, para lograr ese equilibrio, pues necesitábamos mayor cantidad de agua y ocupábamos que la columna de agua fuera 13.6 veces más grande, que es lo mismo que estamos diciendo aquí, pero aquí lo vamos a demostrar. Entonces, si tenemos dos fluidos, vamos a utilizar esta fórmula, que es ρ por G por H es igual a la presión. Pero en este caso, como son dos, vamos a ponerle subíndices. Presión 1 es igual a densidad 1 por gravedad. A la gravedad no le ponemos porque la gravedad es un valor fijo. Y por la altura 1. Entonces, se supone que esta presión 1 es la que se encuentra aquí. Presión 1. Y la presión 2, que sería lo mismo, densidad 2 por gravedad por altura 2, es esta que se encuentra acá. Entonces, se supone que cuando las dos presiones, o sea, la presión que está ejerciendo toda esta columna de aquí, toda esta columna, está aplicando esta presión y toda esta columna está ejerciendo esta presión. Entonces, cuando se llega al equilibrio y ya las dos alturas no se mueven, entonces quiere decir que estas dos presiones son iguales porque ninguna le gana a la otra, por lo tanto ya los fluidos no se mueven de sus alturas, ya quedan fijas. Entonces, lo que vamos a hacer es, como presión 1 es igual a presión 2, entonces vamos a igualar también esto con esto. Y nos quedará densidad 1 por gravedad por altura 1 es igual a densidad 2 por gravedad por altura 2. Vemos aquí que tenemos la gravedad en ambos lados de la igualdad y están multiplicando. Siempre que ocurra eso, podemos cancelar ese valor y trabajar únicamente con lo que nos queda. Otra forma de justificar eso también es pensar que la gravedad aquí está multiplicando tanto a densidad 2 como a altura 2. Si yo quiero pasarla hacia el otro lado, ¿cómo pasaría? Pasaría dividiendo. Y entonces aquí se justificaría que la gravedad de arriba se cancelaría con la gravedad de abajo. Pero para no hacerlo de esa manera, vamos a dejarlo simplemente así, cancelando la gravedad en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, nos quedaría densidad 1 por altura 1 es igual a densidad 2 por altura 2. Y para llegar a la misma relación que tienen acá, simplemente sería juntar las dos alturas. Esta altura que está multiplicando la paso hacia la izquierda y la densidad que también está multiplicando la pasaría a la derecha. Entonces quedaría altura 1 entre altura 2 es igual a densidad 2 sobre densidad 1. Y con eso llegaríamos a lo que tenemos acá en el ejercicio.